Buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a dar inicio entonces a la actividad del ciclo de Política Exterior y Agenda 2030, una mirada país sobre los objetivos del desarrollo sostenible que realiza la Academia Diplomática de Chile, Andrés Bello. Deseo iniciar esta actividad agradeciendo la presencia de los expertos que conforman esta mesa y que han concurrido esta tarde para dialogar en el panel que hemos titulado ¿Cómo disminuir las brechas de desigualdad de género? Análisis desde el trabajo, participación política y la construcción social en Chile. Asimismo, agradezco la presencia de los señores embajadores, colegas diplomáticos, representantes de otras relevantes instituciones y público en general que han acudido en esta casi lluviosa tarde. El panel al cual me he referido constituye un nuevo capítulo del ciclo sobre objetivos de desarrollo sostenible que estamos realizando en la Academia y que forma parte del compromiso de ella y de la Cancillería para, en primer lugar, difundir los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y comprender su alcance y sentido. Esta tarde nos vamos a focalizar en el objetivo número 5, que se titula Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Los importantes avances que la humanidad ha logrado en este nuevo siglo no han podido esconder las desigualdades culturales de género y el retraso de un desarrollo humano equitativo y sustentable, que evidencia al mismo tiempo brechas y distorsiones de género. Estas son visibles en el mundo del trabajo y en los salarios, como también en la adopción de decisiones públicas y en otros campos. Los objetivos de desarrollo sostenible pretenden garantizar, entonces, a partir de los logros ya alcanzados, la transformación de las relaciones de género, el avance en alcanzar igualdad para las mujeres y su empoderamiento. Siendo así, se promueve la superación de las desigualdades y brechas de género, especialmente lo relativo a la autonomía política y económica, así como en la erradicación de la violencia contra las mujeres. A su vez, me voy a referir muy brevemente a la agenda de género que tiene el Gobierno de Chile. Para avanzar decididamente en este tema, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet planteó una agenda de género cuyo objetivo es terminar con la desigualdad entre ambos géneros. Hay más mujeres en situación de pobreza, hay menos mujeres presentes en el mercado laboral, los sueldos de las mujeres son inferiores a los de los hombres, las mujeres viven en la violencia, hay menos mujeres en espacios de decisión y la cultura mantiene estereotipos que las discriminan. La agenda de género que impulsa el gobierno propone la creación de una nueva institucionalidad, reformas legales, políticas públicas y la acción transversal del Estado en el sentido de promover un cambio cultural para que las mujeres tengan más autonomía y puedan ejercer sus derechos. Esta agenda registra importantes logros y avances, entre otras, que paso a mencionar solamente, la creación del Ministerio de Mujer y la Equidad de Género, el criterio de paridad de género 60-40 en la reforma del sistema electoral, incentivos económicos que se ha buscado alcanzar y respetar la proporción 60-40 en cada partido político, con lo que se busca incrementar la participación de las mujeres en los cargos de toma de decisión al interior de los mismos partidos. Nuestra Cancillería también ha sido un actor comprometido en el desarrollo de políticas afines. De partida, ha promovido y participado activamente en la gestación de los instrumentos internacionales de la llamada arquitectura de género, que se comenzó a configurar hace décadas con las conferencias mundiales de la mujer. La Cancillería también ha participado en las más importantes sesiones especiales que se han desarrollado en los diferentes órganos de Naciones Unidas, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, para abordar la protección de civiles en los conflictos armados, especialmente mujeres y niñas. Ahí está el plan de acción respecto de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad. Cabe también mencionar, entre otras cosas al azar, el trabajo que se ha llevado a cabo al interior de la Cancillería con la creación de la Unidad Ministerial de Género como parte de nuestro compromiso con los lineamientos del Gobierno. Asimismo, el cambio generado en las matrículas de la misma Academia Diplomática, el aumento de las mujeres
embajadoras, la incorporación del enfoque de género en el trabajo de la Dirección General Consular respecto de mujeres migrantes en materia de refugio y en los diálogos participativos de programas de terreno, especialmente orientados a víctimas de violencia intrafamiliar. Por otro lado, la Dirección General Económica, fortaleciendo la participación de las mujeres microempresarias. Esta tarde están con nosotros, a mi izquierda está Elizabeth Guerrero, que es asesora en género y gobernabilidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Elizabeth es asistente social de la Universidad Tecnológica Metropolitana, magíster en Gobierno y Gerencia Pública en la Universidad de Chile y máster en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra. Ella se ha especializado en el análisis e implementación de estrategia e incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, con énfasis en la estrategia de transversalización de género. Ha sido docente de la Universidad de Chile en el programa INDES, BIP, y ha desarrollado labores de investigación y docencia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Chile. A mi derecha se encuentra Patricia Roa, ella es oficial de programación de la Oficina Internacional del Trabajo para el Cono Sur de América Latina, OIT. Ella es licenciada en Derecho en la Universidad de Chile, se ha desempeñado en calidad de asesora en diversas instituciones y organizaciones. Trabajó como jefa de asesores de la ministra de Planificación del año 2006 al 2007, y en el periodo 2007-2010 se desempeñó como oficial nacional OIT. Desde 2010 a la fecha, en la oficial de programación, como dije, el equipo de trabajo decente y oficina de país de la OIT para el Cono Sur de América Latina. Y finalmente está Gabriel Guajardo, él es investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Gabriel es licenciado en Antropología Social de la Universidad de Chile, es magíster en Psicología, con mención en Teoría y Clínica Psicoanalítica de la Universidad Diego Portales, doctorando del Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, es investigador asociado en la sede académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, adscrito al Programa de Inclusión Social y Género. También es consultor externo en la Gerencia de Estudios Públicos, GFK, DIMARC, desde 2013. Para el diálogo que buscamos esta tarde, hemos solicitado a Gabriel Guajardo que introduzca el tema de las perspectivas de construcción social en Chile. Luego pasaremos al tratamiento del tema mujer y trabajo por parte de Patricia. Y en tercer lugar, la participación política con enfoque de género por parte de Elizabeth Guerrero. Bueno, cada uno de ustedes, como les había contado, dispondrá un tiempo de 15 minutos a 20 minutos para plantear el tema y luego procederemos a un conversatorio que comenzará con unas preguntas dirigidas para luego dar paso a las preguntas del público. Entonces, cedo la palabra en primer lugar a Gabriel. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a José Antonio Cabedo, a los colegas que se encuentran presentes en la mesa, Patricia Roa y Elizabeth Guerrero, por compartir este espacio de reflexión y a ustedes por asistir, y también esperamos de poder participar en el debate, especialmente a Natalia Escobar por la coordinación de esta iniciativa que se inicia. Bien, el tema que a mí se me ha solicitado es la construcción social, lo cual es un poco abstracto, pero eso me dio una pista para pensar, trabajar el día de hoy sobre la pregunta de cómo disminuir las brechas de desigualdad de género, que es la pregunta que nos convoca en esta sesión, y luego también poder hacer algunas distinciones respecto al análisis desde el trabajo, la participación social y política, y cómo eso en el fondo también es parte de la premisa de la construcción social, de esta desigualdad y de la potencial igualdad. Entonces, bueno, estamos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no es cierto?, que son 17, cada uno tiene sus propias claves y su desarrollo, y nosotros estamos en el quinto, que es igualdad de género. Entonces, el concepto de igualdad de género muchas veces no se encuentra presente en el debate en América Latina ni en Chile, más bien se ha reemplazado por equidad y otros términos, otras palabras
que uno dice, bueno, son cercanas, pero en el fondo no tiene mayor relevancia, digamos, hablar de igualdad de género o hablar de equidad de género. Entonces, sin embargo, el concepto de igualdad creo que nos plantea una interpelación. Pensamos sobre todo en Chile, que es el ejercicio de análisis que tenemos que hacer. Y no haber puesto como objetivo equidad de género, ¿no? Entonces, introduce el concepto de igualdad, un contrapunto que hace la pregunta respecto a la desigualdad. Entonces, cuando hablamos de igualdad y desigualdad, son términos que tenemos que conversar entre todos los presentes que estamos entendiendo por ello. Y hay un texto que publicó Agustín Esquella, que me parece muy interesante sobre el concepto de igualdad y que nos plantea algunas alertas respecto a que es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2009 en Chile, que nos plantea como unas alertas respecto al uso del concepto de igualdad. Primero nos dice que eso es una palabra importante y que tenemos que tener cuidado de que por su importancia, igual cuando hablamos de libertad o hablamos de justicia, quedemos en el vacío. Entonces nos dice que hay una vía para poder hablar de la igualdad, que es justamente trabajar por la desigualdad. Entonces sí, dice, olvidarnos un rato de la igualdad y fijarnos en la desigualdad, aunque poner atención en esta sea un camino que retorna a aquella. Pero cuidado, otra manera de debilitar el discurso igualitario consiste en sugerir que lo más que podemos hacer en materia de igualdad es luchar contra las desigualdades. Así, en el discurso público de políticos y líderes de opinión, lo que encontramos a veces no es un llamado directo a la igualdad, sino a reducir desigualdades, como si lo segundo fuera lo único posible o realista. Hemos dicho ya que identificar y suprimir desigualdades colabora con la igualdad. ¿Cómo no? Pero ese objetivo es menos ambicioso que el de la lucha por la igualdad. Menos ambicioso, aunque luchar contra las desigualdades de riqueza es hacerlo solo contra la pobreza, y tampoco las desigualdades deben ser presentadas como simples desventuras de las personas que las sufren. Entonces, si nos preguntamos por la desigualdad o por las inequidades, de alguna manera el riesgo que corremos es que cuando regresamos al debate sobre la igualdad, esa es la alerta que nos plantea Agustín Esquella. Entonces, preguntarnos por las desigualdades de género y sus brechas en Chile, ¿qué tipo de pregunta es? El cómo disminuir las desigualdades. Y pensando que lo hacemos desde una construcción histórico-social, tanto de la igualdad como la desigualdad. Es decir, al parecer tenemos que llegar a ser iguales, y tenemos que hacer un trabajo para ello. No obstante, desde el discurso partimos muchas veces diciendo que nacemos iguales. Pero con esta pregunta nos lleva a que más bien hay que llegar a serlo. Entonces, esa sería la pregunta sobre el qué. Otra pregunta que nos planteamos es ¿para qué hacerlo? Otra es ¿por qué lo hacemos? Y el cómo lo hacemos. Cómo disminuir las brechas en desigualdad de género. Entonces, estamos en el cómo. ¿Cómo lo hacemos? Siempre esta pregunta es válida y muchas veces, bueno, en los foros internacionales se dice mucho que nosotros los chilenos tendemos a la técnica, a la herramienta, al uso del marco lógico, al uso de una serie de herramientas de gestión para hablar de estos temas y que dejamos pendientes los para qué, los por qué. Ahora, todas estas preguntas son válidas y necesarias. El punto que me parece que hay que debatir son las conexiones o los eslabones entre los niveles para el cambio. Es decir, disminuir las brechas como planteamiento y centrado en el cómo lo hacemos en el fondo. El punto es qué conexiones tiene esa pregunta con los demás niveles. Tanto de qué vamos a entender por igualdad, cómo se operacionaliza eso,
pero para qué lo estamos haciendo y el por qué. Luego, el dónde lo hacemos, el cuándo y el qué. ¿Quiénes participan en estas interrogantes? Entonces, ¿dónde? Puede ser en el campo del trabajo, en el campo de la participación social y política. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuál es el nivel de urgencia que tenemos para hacer esto? ¿Y qué priorizamos? Y luego, ¿quiénes participan? ¿Es el Estado el centro? ¿Es el mercado también como un espacio de construcción de igualdad o desigualdades? ¿Es la sociedad, entendida como algo más plural, no la sociedad como algo homogéneo? Entonces, ¿quiénes participan de ese proceso y qué flujos tienen para establecer estas conexiones? Es decir, la sociedad civil y quienes la componen, ¿puede decir también el para qué y el por qué? ¿O el Estado, o entre los Estados y sus gobiernos, quienes determinan los para qué y los por qué? Trabajamos por igualdad de género. Entonces, el qué alude justamente esta idea de la construcción social, que dice relación de una posición teórico, ética, política, conceptual. Y marco lo ético porque justamente el movimiento de mujeres ha planteado que a ese nivel hay que cambiar la dimensión ética, relevar la ética del cuidado, versus una ética del descuido, del riesgo, de la destrucción. Entonces, fenómenos como la guerra, fenómenos como los conflictos violentos, justamente nos lleva a la discusión ética y que se tiene que traducir también en proyectos y agendas de cambio. El por qué alude a la metodología. ¿Por qué hago las cosas de esta manera? ¿Por qué implemento esta igualdad de género de ese modo y no de otro? El cómo, ya lo hemos dicho, hasta un nivel de herramientas, de técnicas, de recursos, los tengo que priorizar, y luego la implementación en un contexto específico. Bueno, me encontré gratamente preparando esta presentación con una publicación de PNUD de los 20 años de los informes de desarrollo humano, que me parece interesante como narrativa sobre Chile, que son 20 años de estudios, digamos, de un nivel nacional, y que sería muy bueno integrar o quienes ya lo han hecho poder discutirlo. Ahora, en ese recuento de los 20 años de los informes de desarrollo humano, hay un informe en particular que creo que habría que volver a leer, porque tal vez son informes que uno va saliendo, los va leyendo y necesita tiempo para poder integrarlo. Y hay un informe que se llama ¿Cómo hacemos las cosas?, que era un título extraño en ese momento, como título de informe, pero que justamente alude que en Chile, más que falten buenas ideas, hayan iniciativas que se hayan propuesto a nivel de diseño, el problema está en la implementación, en cómo justamente llevamos esas ideas a la práctica. Entonces, en Chile no creo que haya un déficit de ideas respecto a la igualdad en general y la igualdad de género. Yo creo que hay buenas ideas que se han dicho, de hecho también tenemos un movimiento de mujeres que en su momento fue bastante activo. Bueno, en Flaxo, Julieta Kirwood, como feminista y socióloga, digamos, reflexionó sobre estos temas en los años 80 y que se pueden recuperar. Entonces, esto también lo ha dicho, bueno, un colega, amigo también, muy conocido por Elizabeth, que es Juan Carlos Cortázar, que en un libro del BID nos dice, el Banco Interamericano de Desarrollo, que justamente ha habido demasiado énfasis en el diseño y poca atención a la implementación. Entonces hay una cierta consonancia, me doy cuenta, en este tema de contar con diseño o con ideas que no se implementan completamente o de buena forma o falta un seguimiento al respecto. Y eso, al parecer, sería un asunto que nosotros, en el caso de Chile, que son las brechas que tenemos que ver, es una brecha que también habría que integrar entre el diseño y la implementación. Y eso está dicho, está puesto sobre el escenario. Entonces, me parece que dentro de cuando hablamos de género tampoco estamos hablando de un espacio neutro desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista de los proyectos de género. Entonces, no es la perspectiva de género como un espacio unitario, sino que también hay posiciones al respecto. Una de ellas
digamos que se encuentra en plena fase de expansión en América Latina, es la perspectiva de género interseccional, que pone en relación diversos marcadores de diferencia que permiten analizar y también intervenir en aquellas situaciones de opresión, desigualdad, que es el concepto que estábamos ocupando, o dominación, donde se articula el género, la edad, el etnia, raza, color como un marcador de diferencia, las situaciones de discapacidad o el estatus migratorio, entre otras, que se definen en el contexto. De ahí la importancia de que la implementación tenga que considerar el contexto en el cual se aplica, se usa, para ver cuáles son los marcadores que en ese contexto son relevantes. Entonces uno puede en un nivel de análisis decir, y un análisis por ejemplo muy, haciendo uso de la estadística, dice, ¿sabes que la diferencia de género entendida como sexo no es relevante en usuarios de un servicio público? Pero si uno pone en relación un marcador como la discapacidad, puede aparecer una desigualdad de género, por ejemplo, ser mujer y discapacitada, o estatus migratorio. Entonces, a veces el género también, las desigualdades se ocultan y otras veces se articulan con otras, y que es necesario tenerlas en cuenta cuando hablamos de brechas en esta materia. Claramente el género no es el sexo, pero lo que ha ocurrido en los estudios que se hacen a nivel del Estado, por ejemplo, y también a nivel académico, es que finalmente terminamos usando una variable que no necesitamos el género para hacerlo, que es cruzar todo por sexo. Y se dice que, bueno, que los datos no están, que no permite abordar relaciones sociales, por ejemplo, cómo se vinculan las personas, que serían otras variables que habría que incorporar y otros indicadores también. Bueno, ¿quiénes en esta pregunta de cómo disminuimos las brechas en materia de género y las desigualdades, podemos entender al Estado como una entidad independiente, a la sociedad como una entidad independiente o al mercado como una sociedad, una entidad independiente? Muchas veces pensamos la sociedad contra el Estado o el Estado contra la sociedad o el mercado, y no vemos también las redes de conexión. Entonces, si vamos a un tema tan complejo como la igualdad de género, también tendríamos que volver a conceptualizar o hacer un esfuerzo de lectura respecto a estas entidades. El Estado es una totalidad autónoma, la sociedad civil lo es, o hay zonas de interconexión que se requieren, digamos, para poder desarrollar una meta como esta. Y pensando en el Estado en su relación justamente con otros actores, con la sociedad civil, este diagrama busca mostrar que en el tema de la desigualdad de género tenemos que considerar el proceso de construcción de los problemas públicos. Hay situaciones privadas socialmente problemáticas que no tienen un reconocimiento social y no hay movilización social. Por ejemplo, el suicidio por razones de género, o lo que se ha llamado el suicidio femicida. Se considera que es un asunto individual, muchas veces asociado a trastornos o patologías individuales, y que nos dice relación de las relaciones sociales en las cuales se encuentra una mujer que decide por voluntad propia el suicidarse, ¿no es cierto? Y no logramos ver que tenía una relación de pareja, que tenía relaciones de violencia, y que era un contexto gatillante, sino tal vez no la causa basal, pero sí gatillante de una decisión como esa. Entonces ahí tenemos una situación privada, problemática, pero que no logra construir un efecto de movilización social. Es distinto cuando hablamos de problemas sociales, que sí tienen movilización social, pero no están tematizados en la agenda pública. Y luego tenemos problemas públicos que están en la agenda, que lo estamos tematizando y que luego pueden dar pie a políticas públicas. Y también hay que considerar el camino inverso, es decir, situaciones que eran consideradas materia de políticas públicas, podemos regresar. Y en la región tenemos varios ejemplos
de medidas que se han tomado y que se consideraban algo consolidado y un avance, y resulta que luego hay un cambio de gobierno, un cambio de coalición, y se conceptualiza de otra forma. Y volvemos a definir una situación como no materia de agenda y más bien del ámbito de lo privado. Bueno, no en los temas de género, pero sí en los temas medioambientales ha ocurrido esto. Es decir, cuando las comunidades han entrado en conflicto con empresas privadas, se ha entendido como un asunto entre privados y que tienen que resolver los privados, no el Estado. Entonces ahí hay un regreso a un problema que deja de ser problema público y regresamos a un problema privado. Entonces también esta meta de la igualdad no significa que esté garantizada, sino cuáles son los procesos que hacen que se sostenga como problema público y luego que esas políticas duren más allá de un periodo de gobierno que son 4 años, donde el último año está más bien destinado al cierre o, ¿no es cierto?, todo el proceso de campañas que se abre. Entonces, acá también hay el concepto de construcción social que está en el enunciado inicial de la pregunta. Los problemas públicos también se construyen social e históricamente. Estas eran algunas puntuaciones, distinciones que quería proponerles para el debate respecto a la pregunta que nos convoca, que es cómo disminuir las brechas de desigualdad de género. ¿Cuál es el tiempo, no? Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriel, agradezco mucho la edición y este desmenuzamiento de preguntas que generalmente a veces olvidamos asumir en los qué, los cómo, los para qué. También la observación respecto de lo que generalmente en políticas públicas chilenas, digamos, adolece, es que este tema del énfasis en el diseño y a veces la falta de implementación, que es un tema que nos ha complicado permanentemente desde décadas. Voy a darle la palabra ahora a Patricia para que se centre en explicarnos el tratamiento del tema de la mujer y el trabajo, que es un tema muy querido en esta academia. Es cierto. Muy buenas tardes, agradezco la invitación y a los compañeros del panel. Quiero confesarles que deseché la presentación habitual de OIT en materia de género, ODS y desafío, porque me pareció más interesante concentrarse en la pregunta, que hay además un público que desde distintas disciplinas ha abordado estas temáticas con bastante antelación a este encuentro. Y quisiera, a partir de lo que hemos identificado como OIT y también como Naciones Unidas, hemos compartido además estos objetivos son objetivos integrales que requieren de la acción conjunta de todo el sistema de Naciones Unidas, así que aquí no hay un objetivo 5 de ONU Mujeres y el 8 es de trabajo decente de la OIT. La verdad es que aquí estamos llamados a trabajar en conjunto. ¿Por qué nosotros nos hemos concentrado en la OIT desde su fundación, ya en 1919, en los temas de discriminación y especialmente que afectan a la mujer, y hemos identificado 6 retos estratégicos que son de permanente ocupación. Sin embargo, aquí el título es ver cómo avanzamos hacia el 2030, y por eso quiero pasar muy rápido en esto, para hablar de 4 asuntos que tienen que ver con el futuro del trabajo, porque a veces, a pesar de la vigencia de estos desafíos que, como cual pide el desafío de Sísifo, el mito, uno encumbra y hay algún otro país, alguna realidad que nos vuelve a traer al mismo esfuerzo, hemos perdido o corremos el riesgo de perder la perspectiva de los desafíos que nos plantea el mundo del trabajo, el futuro del trabajo hacia el 2030. Es evidente que los retos estratégicos para alcanzar esta agenda de ODS en materia de género y trabajo tienen que ver con la productividad y el rol estratégico de las mujeres. En eso hemos trabajado, yo diría que los últimos
50 años de manera muy decisiva, con políticas activas de inclusión, con capacitación, con formación. También hay un segundo desafío que tiene que ver con la formalización en el trabajo. En todos nuestros países del continente tenemos altas tasas de informalidad, si bien en Chile no es el caso. El sector informal es un sector que hay una mayor prevalencia de mujeres y por lo tanto ahí hemos tenido otro reto significativo en el último periodo. También la inclusión de mujeres en la esfera de protección social. Las mujeres trabajan y mucho, pero la mayoría de estas veces sin la protección social adecuada, y no estoy hablando solo de la clásica derivada del contrato de trabajo, sino que también acceder, por ejemplo, a redes de cuidado que permitan que la familia o los dependientes no sean una nueva carga para una mujer trabajadora. Sin duda que un cuarto tema muy vigente en Chile es la igualdad salarial. Nosotros tenemos una brecha muy importante en todos los niveles de ocupación de las mujeres, lo tenemos muy altamente en las mujeres profesionales, pero también en mujeres de baja calificación. Aun cuando tengan baja calificación, son mujeres que en un trabajo de igual valor no perciben el mismo ingreso que un trabajador hombre. La inclusión de jóvenes en esto mal llamado mercado laboral es un desafío para las mujeres. Si hay un desempleo juvenil que dobla el desempleo de adultos, en el caso de las mujeres esta es una cifra mayor. Por tanto, si usted busca desempleados, encontrará mujeres jóvenes sin ningún lugar a duda, y esto usted lo puede recorrer desde el norte al sur en nuestro continente, y Chile no escapa a esa realidad. Y un tema muy particular que hemos desarrollado con fuerza también es la violencia en el trabajo y cómo efectivamente las mujeres no solo enfrentan discriminación, no solo enfrentan menos oportunidades para incorporarse a un trabajo decente, sino que también una vez que alcanzan un trabajo, aun cuando este no sea precario, enfrentan situaciones de violencia, y estas situaciones de violencia están marcadas no solo en las relaciones de trabajo y en las relaciones de autoridad, sino que están marcadas fuertemente por el hecho de ser mujeres trabajadoras. Si ustedes ven, esto es un menú clásico y podríamos hacer esta exposición en cualquier país del mundo y encontraríamos una audiencia que se identifica, van asintiendo las cabezas, habrán diagnósticos, políticas públicas, actores, empleadores y trabajadores que levanten una agenda. Estos son los desafíos más o menos generales que encontramos de igualdad de género en materia laboral. Sin embargo, quisiera plantearles que nos concentráramos esta vez y saliéramos del menú clásico como si este fuese la innovación del chef y estuvieran invitados ustedes a un restaurante con carta nueva, para plantearles 4 nuevos platos que no sabemos muy bien cómo se preparan, cómo se cocinan, pero que sin duda van a estar en la mesa del 2030. Quizás no en la mesa de todos, que es también uno de los asuntos que les voy a plantear. Primero, nosotros tenemos un obstáculo para las mujeres muy significativo, que es una constatación de la realidad de América Latina y el Caribe, en la cual Chile también está inserto, es que tenemos una gran heterogeneidad productiva. Y cuando hablo de esto no es solo al interior de los distintos sectores, también al interior de los países, incluso en un mismo territorio. Usted puede recorrer una comuna donde podrá encontrar distintas manifestaciones del sector productivo, y esa heterogeneidad marca mucho las dificultades que las mujeres tienen para acceder a las distintas oportunidades de trabajo. Si este es un asunto difícil, este es el dolor de cabeza de los ministros de Hacienda, de Economía, de Trabajo, esta es una piedra en el zapato de cualquier mujer que quiera iniciar una vida laboral en Chile y en este continente. En segundo lugar, hay un desafío importante hacia 2030, es que esto que se habla tan mañidamente del cambio tecnológico, yo crecí pensando que iba a vivir en la época de los supersónicos y todavía estoy esperando que alguien me indemnice porque eso no fue así. Sin embargo, en el mundo del trabajo efectivamente esto ha avanzado a pasos gigantados, pero tenemos una duda cierta por la evidencia que la OIT ha podido sistematizar, es que no estos cambios tecnológicos
tenemos una certeza que ojalá no comprobemos, que no se repartirán homogéneamente entre hombres y mujeres y que por lo tanto estos cambios tecnológicos también pueden ser una oportunidad de mejora para la vida de los trabajadores, pero estarán más lejos de las mujeres. Ahí ustedes pueden verificar un conjunto de cifras donde podrán ver de que en nuestro continente la producción se concentra en los sectores de mayor productividad, sin embargo la mayoría de los empleos están en los sectores menos productivos. Y las mujeres estamos en los sectores de menor productividad y por lo tanto el cambio tecnológico que acompaña siempre a los sectores más dinámicos de las economías no nos van a encontrar a nosotras en esos lugares de trabajo. También, aun cuando hayamos podido superar la brecha de una niñita en cuarto básico en Chile, tenía un igual desempeño, lo tiene en matemáticas, por ejemplo, que un niño compañero de ese mismo nivel y que en el pasado, recién ahora lo hemos superado, en segundo medio tenía un menor rendimiento en matemáticas. Era la misma niña, no le había ocurrido nada, un accidente, no se volvió más lesa con el paso de los años, sino que teníamos efectivamente una educación que no promueve efectivamente el despliegue de los talentos que suenan iguales en desempeño en la básica, pero que ya la enseñanza media predestinaba lo que es la segregación en la formación hacia los puestos de trabajo. Usted puede tener más allá de los talentos que una niña tenga y busque desplegar, será seguramente una trabajadora del sector servicio, una trabajadora del sector comercio y en las áreas profesionales estará cursando carreras destinadas hacia mujeres, principalmente en el área social, en el área de cuidados, en la prestación de servicios de salud, en ese campo y no en materias de avances tecnológicos o en el sector manufacturero y productivo. Un tercer desafío del cual las mujeres, quisiera aquí, se ha discutido muchísimo de las nuevas relaciones laborales y el riesgo que ellas implican en materia de garantías y de protección, y tenemos el debate público que si Uber, no Uber o estos tipos de trabajo, que ha invisibilizado algo que quisiéramos poner de relieve, es que estas nuevas formas de trabajo laboral, en el caso, estas nuevas relaciones, en el caso de las mujeres se manifiestan principalmente en opciones de trabajo desde la casa. Y quisiera plantearles que en Europa, a poco más de 25 años de las primeras leyes de teletrabajo, la reflexión de la academia, del movimiento de mujeres y de las políticas públicas es que si bien lo que en principio se valoró como una medida de flexibilidad para poder compatibilizar trabajo y familia, proyectos de vida, logró ese efecto, pero tuvo una externalidad negativa no buscada, es que recluyó a la mujer hacia el ámbito de lo doméstico y la frontera de lo público, el triunfo del fin de la guerra, haberse incorporado a incorporarse a las fábricas mientras los hombres estaban en el frente y que luego nunca volvieron a sus casas, ese dominio de lo público que no es solo ir a trabajar y tener un salario, sino que estar en lo público, estar en la calle, salir a la sociedad, se perdió con estas fórmulas de teletrabajo y entonces esa conquista de la mujer que era salir hacia el mundo quedó relegada trabajando, sí, tenía un salario por supuesto, pero estaba de nuevo en el ámbito de lo doméstico. Por lo tanto, quisiera aquí plantearles para su reflexión el cómo estas nuevas formas de trabajo que son debatidas entre nosotros y que pueden ser muy atractivas para una vida independiente de emprendedor, tiene a su interior un riesgo para las mujeres de relegarlas al ámbito doméstico, privado y sacarlas de la plaza pública, de la polis a la que le había llevado el trabajo. Y luego, como un último elemento, es que estas nuevas tecnologías, ya sea porque así ocurra en la dinámica del sector privado o por un efecto no buscado o miopía del sector público, tienen un reto de la distribución. Si nosotros hemos tenido en el pasado prácticas, y lo decía aquí Gabriel, en el cómo hacemos las cosas, al parecer buscamos ciertos avances que luego tenemos dificultades de distribuir igualitariamente.
por ejemplo, el crecimiento económico, algún tipo de beneficio. También tenemos preocupación de que estas nuevas tecnologías tengan también un sesgo de género y que no tengamos garantizado, si no lo ponemos al centro de la planificación de estas nuevas tecnologías, no podamos ser efectivos con el reto de la distribución. ¿Por qué decimos esto? Porque si analizamos las cifras de cómo hoy día están las mujeres en el mercado del trabajo en Chile y en el continente, las vamos a encontrar siempre en los sectores menos productivos, de baja calificación y en sectores precarios. Y donde la verdad el trabajo rutinario, aquel trabajo poco creativo o el trabajo que todavía se sigue anclando en un esfuerzo físico, es el trabajo que está más ajeno a las nuevas tecnologías. Y por tanto es muy probable que nosotras no seamos testigos, no estemos en ese lugar cuando estas nuevas tecnologías se irrumpan, ya sea porque no tenemos la formación o también porque perviva esta segregación con respecto a la educación que recibimos. Sobre esto último, además, se ha dicho, y efectivamente es una premisa, que vincular educación y trabajo y entregar mayor capacidades y fortaleza a los trabajadores y en especial a las trabajadoras, las acercan hacia un trabajo decente, no hemos sabido resolver sí en aquello que están siendo educadas. Y la verdad es que también las nuevas tecnologías, en lo que hemos registrado, requieren de competencias en las cuales las mujeres no son educadas, para las que naturalmente tienen talentos, pero que no son parte de las mallas curriculares que acceden a nivel de formación inicial o de formación profesional. Para concluir, debemos combinar entonces estos 6 retos estratégicos que nos han en la historia de nuestras vidas, que ha sido parte de la agenda larga de la igualdad de género en materia laboral, con estos 4 retos, nuevos desafíos que nos plantea el futuro del trabajo, un futuro que es bastante presente, no tendremos que alcanzar el 2030 para ver cuáles son sus efectos en materia de igualdad de género. Combinar adecuadamente desde las políticas públicas, desde la actuación de los actores, porque esto no es solo un asunto de los gobiernos, debemos combinarlas a nuestro juicio en políticas proactivas y sostenidas. Eso para nosotros es fundamental, es decir, por el lento devenir, repetimos siempre y Elizabeth tiene su propio número con respecto a la participación plena de la mujer. En el caso en materia laboral tenemos que esperar casi 70 años para alcanzar la igualdad en materia laboral. Lo que quiere decir es que ninguna de nosotras presente acá lo veremos, pero más triste aún, ninguna de las niñitas que nació hoy día tampoco lo verá. Por tanto, no es un tema de la tragedia de quienes ocupamos esta sala, sino que es la predestinación de las niñas que recién hoy nacieron. Entonces, por eso es proactiva, no es el lento devenir del paso cansino de políticas públicas que a la larga incrementan la formación y que de esa manera paulatinamente se van incorporando mujeres porque hay más niñas educadas. La verdad es que aquí a nosotros nos urge que estas políticas sean realmente indicativas de un cambio y no un conjunto plano de políticas públicas como la hemos conocido hasta ahora. Y en un segundo término, y aquí veo muchas caras de mujeres que han trabajado en políticas públicas de inclusión, sobre todo de poblaciones de mujeres más vulnerables, que sean sostenidas. En este caso de que una golondrina no hace verano, incluso un programa de 10 años en un país no logra transformar la realidad. Entonces, por un lado, proactivas porque buscan un cambio determinado y por otro lado, que sean sostenidas. La verdad es que en este tipo de retos, un programa, una gestión presupuestaria, un periodo de gobierno no van a hacer la diferencia para la magnitud del desafío que tenemos. Y sí es cierto que esta agenda tiene un lema que es no dejar a nadie atrás. Veremos si es cierto que en ese nadie atrás también estamos a la altura de no dejar a las mujeres atrás.
Y digo esto porque en el atrás encontraremos siempre hacia la última, en el pelotón, como si esto fuese una maratón, el último pelotón que llega a la meta, ahí encontramos a mujeres jóvenes. Y por tanto no se trata solo de correr esta maratón y no dejar a nadie atrás, sino que hacerse cargo de cuán atrás podemos estar en las mujeres en materia de igualdad de género, específicamente en el sector laboral. Espero que acepten nuevos platos en el menú y colaboren a ver si tienen la gentileza de indicar cuáles pueden ser los ingredientes, la receta, a ver si podemos cumplir satisfactoriamente con estos desafíos. Antes del 2030 Chile podría hacerlo con bastante claridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Le agradezco mucho los ingredientes de estos 4 platos, ¿ya? Y los desafíos que se le presentan a Chile para intentar retrotraer la situación en la cual, o buscar una mejor situación para la mujer mediante políticas realmente proactivas y sostenidas. Nos toca ahora ver la última dimensión que buscamos de tratar de lograr esta igualdad de género en el enfoque que nos pueda brindar esta tarde Elizabeth Guerrero con el tema de la participación política, ¿ya? Vamos a ver si efectivamente es tan inmediato pudiera tener, al menos en relación con la igualdad en el mundo laboral, si efectivamente pudiera tener una política o pudiera tener resultados más concretos en el mediano y corto plazo. Muchas gracias, Elizabeth. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación de la Academia Diplomática. Para nosotros es muy importante como programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo poder compartir esta reflexión sobre los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, y sobre un tema en el que hemos estado trabajando arduamente porque es parte importante de nuestro ámbito de competencia y de interés, como es la participación política y en este caso en particular la participación política de las mujeres. Aumentar o promover la participación política de las mujeres es parte de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de igualdad de género, pero como ya lo planteó Patricia, esta agenda no es una agenda que se separa por objetivos, sino que se entiende que la igualdad de género es transversal y por lo tanto entendemos que el que haya más mujeres ocupando puestos de poder y puestos de decisión contribuye al logro de todos los otros objetivos, aquellos que tienen que ver con trabajo decente, aquellos que tienen que ver con mejor salud, con pobreza, con cuidado del ambiente, etc. Por eso y de ahí la importancia de avanzar en este ámbito. Nosotros, como programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el país, somos una oficina nacional y mi reflexión va a ser más bien nacional, porque además Chile, en este ámbito en particular, está muy lejos, Sí. por debajo y muy por debajo de lo que es la región de América Latina y el Caribe. Entonces, si hay un ámbito donde tenemos un déficit muy particular, es el ámbito de participación política. Aquí solo el dato, ¿no? Tenemos la participación o la cantidad de mujeres electas en el Poder Legislativo desde las primeras elecciones después del retorno a la democracia, y lo que podemos ver es que si bien ha habido un avance, el avance ha sido escaso. En la última elección, la del 2014, tuvimos que solo un 15,8% de los diputados fueron mujeres y un 18,4% de los electos senadores fueron mujeres. Sin embargo, una de esas mujeres fue nombrada posteriormente ministra, con lo cual hoy día tenemos en ambas cámaras un 15,8% de mujeres, porque esa mujer ministra fue reemplazada por un hombre y por lo tanto ahí quedamos más abajo de lo que estábamos. Entonces, ustedes ven, en casi 30 años hemos logrado pasar de un 5% a un 15%. La región de América Latina y el Caribe es una de las regiones que tiene más mujeres en el Parlamento, llegando casi al 25%, y por lo tanto Chile está muy, muy por debajo de aquello. Si pensamos en las elecciones recién pasadas, la situación no es mucho mejor. Tenemos que en las elecciones del año 2016 para alcaldes y concejales, solo un 11,9% de las personas electas alcaldes fueron mujeres.
y un 24% de los electos concejales fueron mujeres. Ahí también podemos ver avances de lo que teníamos, sin embargo, en la última elección lo que vimos fue un leve retroceso. Íbamos subiendo levemente en porcentaje, sobre todo con las concejalas, y en la última elección esto retrocedió un poco, y con las elecciones de alcalde estábamos bastante estancados, porque desde el año 2000, cuando se separan las elecciones de alcaldes de las de concejales, se acuerdan que al principio era una sola elección y luego entre los concejales elegían a la persona que iba a ser alcalde. Luego de que eso se separa como elecciones, tenemos que permanecíamos en un porcentaje más o menos estable de un 12% de mujeres alcaldesas. Ahí no hemos superado nada desde el año 2000 a la fecha. Ya les comentaba que si nos comparamos a nivel regional, Chile está aquí con el rosadito, el resto son los rojos y el promedio del otro rosado que se ve más allá. No funciona el puntero, pero espero que lo alcancen a ver. En cualquier caso, en Chile estamos solo por sobre Venezuela, Guatemala y Brasil. Todo el resto de los países de la región nos superan. Hay algunos que nos superan con mucho, por ejemplo Bolivia, que tiene un 50% de mujeres en la Cámara Baja o la Cámara Única en el Congreso. Y además quiero comentarles que estamos a nivel mundial, nosotros estamos más o menos como los países árabes, ya que a Chile le gustan tanto las comparaciones y muchas de ustedes están y van a trabajar en el ámbito internacional. Es bueno saber que en este ámbito nosotros estamos como a ese nivel, así de fuerte el desafío que tenemos por delante. Ahora uno tendría que preguntarse entonces por qué en un país como Chile, que tiene una mujer que ha sido electa presidenta 2 veces, que tenemos un porcentaje importante de la población con altos niveles educativos, donde las mujeres no tenemos diferencia en los niveles educativos con los hombres, donde las mujeres somos la mayoría de la población también, y en esto para nosotros es importante señalar siempre con fuerza que las mujeres no somos una minoría, no somos un grupo vulnerable, no somos como los indígenas, los discapacitados, los enfermos, nosotros somos la mayoría de la población. Pero somos una mayoría discriminada. En ese sentido uno se pregunta por qué, si somos más de la mitad de la población, si tenemos niveles educativos similares, si es un país donde hemos sido capaces de elegir mujeres presidentas, ¿por qué las mujeres ocupan tan bajo porcentaje en los ámbitos electos? Y lo que nosotros encontramos es que hay distintas variables que lo explican, no hay una razón única que pueda explicar por qué esto sucede, sino que hay distintos elementos que se configuran y que van actuando interconectadamente y que van determinando esta baja representación de las mujeres. Uno de esos elementos es el sistema electoral. Lo que muestra la evidencia es que los sistemas mayoritarios son mucho más adversos para las mujeres que los sistemas proporcionales. Y en nuestro caso se hace una demostración clara. Las elecciones donde peor le va a las mujeres, las elecciones de alcalde, que el sistema mayoritario o único donde se elige solo a una persona. Hasta la última elección al Parlamento lo que tuvimos fue un sistema binominal que actuaba casi como un sistema mayoritario, y ahí también lo que encontramos que la cantidad o los porcentajes de mujeres electas eran muy bajas. En cambio, la elección de concejales es un sistema mayoritario proporcional, y ahí sí encontramos que las mujeres han alcanzado mayores porcentajes de representación. De ahí que sea tan importante lo que mencionó José Antonio en su introducción respecto a los avances que ha habido en este gobierno, respecto a la participación política de las mujeres y la adopción del criterio de paridad 60-40 en las listas de candidatura. Tenemos este año un desafío importante por delante, y va a ser ver cómo se comportan los partidos en estas nominaciones, dónde son nominadas las mujeres, qué posibilidades tienen realmente de resultar electas, porque el segundo gran tema que nosotros encontramos como limitación para las mujeres para acceder a cargo electo es los propios partidos. Lo que nosotros vemos que ha habido permanentemente una resistencia de los partidos políticos por nominar mujeres desde el año 89-90 a la fecha. Por ejemplo, para elecciones a diputados, los partidos han nominado un 90% de hombres y un 10% mujeres. Entonces, pues uno se explica claramente por qué hay tan pocas mujeres electas. Hay pocas mujeres electas porque pocas mujeres compiten. Y pocas mujeres compiten porque los partidos nominan a pocas mujeres. De ahí la importancia de la ley. Y nosotros hemos conversado con dirigentes de distintos partidos políticos de manera transversal, y la respuesta frecuente y común cuando preguntamos por qué no nominan mujeres es que las mujeres no quieren. A las mujeres no les interesa la política, las mujeres no quieren, en realidad este es un ámbito muy adverso para ellas y ellas prefieren estar en otros ámbitos. Sin embargo, al mismo tiempo nosotros como PNUD trabajamos en las escuelas de formación de liderazgo, conversamos con mujeres líderes, mujeres de los partidos, lo que encontramos que no es tan así,
que a las mujeres sí les interesa la política, las mujeres sí quieren estar, pero es cierto que hay una serie de otras barreras que se van conjugando y ahí encontramos los otros elementos que están planteados en este esquema, que está el tema del financiamiento, que si bien es una dificultad, una barrera importante para hombres y mujeres, para las mujeres lo es aún más porque tenemos una socialización respecto a la relación con el dinero que es compleja, pero además porque, por lo que ya comentaba Patricia, las brechas salariales, los ámbitos donde nos desarrollamos profesionalmente, las oportunidades laborales también, en general las mujeres ganan menos que los hombres. Hay una dificultad para acceder al financiamiento, pero también se encuentran más lejos de las redes de poder de los partidos y las redes a través de las cuales se puede conseguir financiamiento. Y luego encontramos un ámbito que está en las propias mujeres. Y aquí sí, cuando dicen las mujeres no quieren, lo que nosotros hemos encontrado es que no es que no quieran, pero no les es tan fácil decir yo quiero. Nosotras entrevistamos a todas las ministras y ministras, parlamentarias y parlamentarias de los últimos gobiernos y no ha habido ninguna, no, sí, hubo una, pero de las otras no ha habido ninguna que nos diga que ella quería ser parlamentaria, por ejemplo, o quería ser ministra. Que ella se haya propuesto en un momento serlo y por lo tanto haya diseñado una carrera y haya trabajado para aquello, excepto una, como les digo, que es una parlamentaria de una generación un poco más joven. Y lo que vemos es que en los hombres esto no sucede tan así, que en general los hombres, sobre todo en las carreras parlamentarias, las carreras para alcaldes, los hombres se lo proponen y lo buscan y tienen ambición. Sin embargo, en las mujeres la ambición es algo muy condenado, ¿no? La vocación de poder, la ambición es algo mal visto, así como la relación con el dinero es mal visto que las mujeres hablen abiertamente de que tienen algún tipo de ambición. Y eso ha sido un problema de socialización respecto al cual sí tenemos que trabajar. Y es por eso que nos parece que este argumento que las mujeres no quieren es un argumento un poco mentiroso, porque en realidad sí se requieren otro tipo de apoyos e incentivos, pero lo que encontramos es que cuando hay un apoyo, cuando hay redes trabajando, cuando hay una real manifestación de apoyo a esa mujer, en general las mujeres sí están disponibles para participar en este tipo de competencias. Pero también hay un último ámbito que no es menos importante y que es todo lo que tiene que ver con las relaciones familiares. Y ahí también hemos encontrado que este es un punto relevante para las mujeres. No desde el punto de vista del cuidado de los hijos, que es lo que suele esgrimirse, que las mujeres tendrían dificultades porque el cuidado de los hijos, cómo lo van a arreglar. Lo que nosotros hemos encontrado en nuestro estudio en el PNUD es que esto no es tan así como para acceder a altos cargos, como para ser ministra, como para ser gerente, para ser parlamentaria. Es una dificultad, es un obstáculo el tener sobre todo hijos pequeños, no es una limitación. Porque finalmente las mujeres, sobre todo en esos niveles, sobre todo aquellas que están en esas carreras, lo logran resolver. O con las redes familiares, que es un país donde todavía el cuidado de los hijos se resuelve con la red familiar, o si están los recursos suficientes, pagando por el servicio de cuidado, pero para lo que para las mujeres es mucho más difícil de resolver y es mucho más difícil de negociar, es la relación con la pareja, es la negociación con la pareja, el punto de quiebre que nosotros hemos encontrado para las mujeres. Y yo no sé si ustedes recuerdan cuando fue el foro de Mujeres y Poder que organizó Mujeres y el gobierno de Chile, precisamente la Cancillería estuvo involucrada en ese gran evento. Hubo una ex parlamentaria, no recuerdo qué país en este momento, y ella dijo en un momento, si a mí me pidiesen que le diese un consejo a las mujeres jóvenes que quieren emprender una carrera política, lo que yo les recomendaría, mi primer consejo sería, en primer lugar, escojan bien a sus parejas. Y esto es un poco disruptivo porque efectivamente, claro, uno pudiese pensar que no es tan importante, pero a lo largo lo que nosotros hemos encontrado es que esa negociación de qué decisiones se toman en términos de trayectoria, de cuánto estás dispuesto a moverte o no del lugar donde vives, de cuánto tiempo estás dispuesto o no a dedicar este tipo de actividad, tiene mucho que ver con aquello y por eso que encontramos que las mujeres que se dedican a la actividad política en general son mujeres mayores que ya tienen más resuelto ese tema, mujeres que están separadas o que están sin pareja, o mujeres que tienen parejas con las cuales comparten esta visión y ha sido esta parte de una negociación o de una conversación. Entonces encontramos que hay otro elemento que juega. Y es por eso que nosotros planteamos que no es que las mujeres no quieran estar, pero sí que hay una serie de elementos respecto a los cuales hay que trabajar. Y son todos estos factores los que están incidiendo en la baja participación de mujeres en cargos electos en particular y en otro tipo de cargos de acceso al poder de manera más en general. Lo que nosotros vemos hoy día, como les decía, es que la ley de cuotas es un gran paso. El hecho de que América Latina tenga uno de los porcentajes más altos de mujeres en el Parlamento en el mundo tiene que ver con las leyes de cuotas. Esta es la región pionera en impulsar este tipo de mecanismos
feminismo. Argentina en el año 91 partió con las leyes de cuota y ella la han seguido casi todos los países de la región, y es por eso que Chile, si bien llega bastante tardía, aprovecha de recoger la experiencia, las lecciones de los países a los que no les ha ido tan bien, como Brasil, que lo tiene hace mucho tiempo, pero que ya vean ustedes que está muy por debajo, y es porque en Brasil la cuota no tiene sanción. Si no se cumple no pasa nada y por lo tanto obviamente no se cumple. Entonces por eso que acá la sanción es poderosa. Partido que no presenta una lista paritaria con un criterio 40-60 para uno u otro sexo es partido que no puede inscribir la lista, y en eso estuvimos nosotros hace unos días, y varios de ustedes, y les agradecemos nuevamente, nos acompañaron en ese conversatorio respecto de la implementación del criterio de paridad y la ley de cuotas. Nosotros creemos que esto va a ser un momento bien importante, pero que vamos a tener que estar muy atentos, como les decía, a dónde van, porque no basta con que las mujeres sean nominadas, luego viene dónde las van a nominar. Ya lo cuenta siempre la presidenta, ya fue candidata en una comuna, pero una comuna donde evidentemente ya no tenía ninguna posibilidad de salir electa en ese momento. El temor que tenemos hoy día es que las mujeres sean nominadas en distritos donde esos partidos en particular no tengan posibilidades de alcanzar la votación necesaria para que esas mujeres salgan electas. Va a ser un desafío respecto al cual estaremos atentos. Habiendo o estando en el tiempo, y para no pasar ni dar la posibilidad de que conversemos, lo dejo hasta ahí y les agradezco nuevamente la invitación. Muy bien. Muchas gracias. Yo quiero, por favor, pedirles a todos un aplauso para los 3 expositores. Siendo así, y agradeciéndoles a los 3 las exposiciones, la verdad que yo pretendo ahondar un poco más en el tema e iniciar el área de las preguntas que cada uno de ustedes puede formular, pero quisiera yo partir haciendo una pregunta muy simple, que es la verdad, es que quisiera un poco que pudieran intentar sintetizar, es, a su juicio, y esta es una pregunta para los 3, ¿cuál ha sido la principal barrera que ustedes ven para impedir avances más concretos en una agenda en la Agenda 2030 de igualdad de género? Esa es la pregunta que me gustaría ver si es posible, que ustedes en cierta manera ya han mencionado algo, pero quisiera ver si es posible sintetizar una respuesta al respecto. Gabriel. Wow. A ver, un obstáculo en el caso de Chile creo que es uno de los elementos que señalaba Elizabeth, es la familia. De hecho, creo que ha sido un elemento que, si bien es cierto, está en la agenda, se habla, es una de las razones que se esgrimen por parte de la población para las conductas más disímiles, desde el crimen, digamos, lo hice por mis hijos, lo hice, en fin, siempre está el trasfondo de la afiliación, la parentalidad, lo hice por mi mujer, lo hice porque, es decir, la razón de la familia está presente y justifica una serie de situaciones y prácticas muy heterogéneas, y creo que justamente lo que mostraron los informes del PNUD es que donde están uno de los núcleos duros de transformación, es decir, hay transformaciones y cambios, pero justamente en el espacio de lo doméstico, en ese espacio privado, es donde las transformaciones no han tenido el mismo logro. Por otro lado, el espacio doméstico también y el hogar familiar es el espacio de las violencias cotidianas, ¿no? El femicidio es como una manifestación extrema, generalmente es en torno a vínculos, aun cuando existen otras formas de vinculación que no están dentro del marco de la ley, digamos, en torno al femicidio, uno también podría ir abriendo. Pero entonces la familia parece que es un reservorio de muchas cosas buenas y también de muchas cosas malas, que hay que luchar, y también en la construcción de los espacios de desigualdad entre hombres y mujeres, muchas de las cosas que se mencionaban. Por otro lado, en el campo de las ciencias sociales, que es donde yo conozco, el tema de la familia ha sido un tema que no ha sido prioritario en la reflexión. Entonces, más bien en el campo de la psicología, una psicología que busca intervenir con un sello clínico, pero del campo de la sociología, la antropología, el trabajo social, que más bien está en el plano de la intervención con la familia,
no se vio como que era un tema crítico o un tema de potencialidad para una carrera académica. Entonces, la investigación en familia creo que está más atrasada que otras materias. Por ejemplo, que el Estado, que la estratificación social, que en el fondo los jóvenes cuando deciden hacer sus tesis o sus posgrados son los temas preferentes. Entonces, tampoco en Chile existe una oferta de formación de posgrado en género suficientemente diversificada. Entonces, muchas de las cosas que estamos hablando, ¿dónde yo puedo ir a obtener formación? Digamos, además de la autoformación. Es decir, que exista un curso de postítulo, cursos de posgrado, que uno pueda tomar diplomado. Es decir, en las mallas curriculares, los temas que hemos hablado hoy día en la mesa, ¿dónde están? Para la formación de esos profesionales del futuro. Entonces, desentrañar y poder hacer visible lo que ocurre en las familias en plural, creo que es un tema, un obstáculo. Se habla mucho, pero se conoce poco, digamos, ¿no? Se habla mucho y se cambia poco también. Patricia. Creo que uno de los factores que se ha esgrimido mucho, y quisiera solo mencionarlo para revelarme ante él, es que todos estos asuntos dependen de un cambio cultural. Y cada vez que yo escucho cambio cultural me da una rabia enorme, porque eso es como muchos años, cientos de años, porque el cambio cultural es lento, porque tal como decía acá el profesor, es el cambio al interior de las familias, donde está el espacio de lo doméstico, lo privado, donde la esfera de lo público y en la intervención del Estado, la sociedad es tan difícil, también hay temas de intimidad. Y la verdad es que yo creo que tenemos que tomar una decisión. Yo creo que el principal obstáculo es la voluntad política, entendiendo la voluntad política como la expresión de una mayoría social, que no se resigna a el lento transcurrir del cambio cultural. ¿Por qué digo esto? Porque la velocidad de los cambios que estamos viviendo es tal que las sociedades quedan muy disociadas y muy tensionadas. Entonces, esta falta de reflexión de lo que es ser familia hoy día no tiene ninguna relación con lo que los integrantes de la familia viven hoy día en las redes sociales, en todas las nuevas formas que tienen de comunicarse. Entonces, claro, uno tiene como un ritmo del medioevo, de la casa en que nada se habla, pero si uno va a las redes sociales, hiciéramos el siguiente ejercicio, que cada cual ponga su teléfono acá. Y permitan de que mire el pantallazo de su Facebook, de su Twitter, su timeline. Yo sabría muchísimas cosas de ustedes, muchas más de las que ustedes quisieran decirle a sus cercanos, no a una extraña como yo. Entonces, creo que esa disociación hemos tomado real conciencia y nos mantenemos en este ritmo bucólico, pastoril de la vida de nuestras familias, cuando cada uno de los integrantes de ella se mueve rapidísimo, en un sentido que no siempre es el que esperamos. Por tanto, yo creo que esto es un asunto de voluntad política, y cuando digo política es como manifestación de un acuerdo de la sociedad, no me estoy refiriendo a una política partidaria, a un gobierno en particular. Los países que han avanzado con decisión en materia de igualdad lo han hecho en un pacto social de expresión de su mayoría política, no exento de dificultades. Y si ustedes ven las experiencias de igualdad en países nórdicos, en algunas sociedades europeas, lo han hecho a conciencia y con muchas dificultades, pero con decisión. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo creo que ese es el principal obstáculo. Todo lo otro es accesorio y ordenado en torno a esta voluntad política. Y no parece ser cierto, Elizabeth, que seamos el 52% de la población, o al menos no nos comportamos, ni las que somos el 52%, ni el 48% que nos observa. Elizabeth. Sí, yo concuerdo con Patricia respecto de la voluntad política, y en ese sentido lo que creo es que esta voluntad además no existe porque hay una aparente ilusión de igualdad. Sí. Hoy día, más que en cualquier momento, pareciera ser que estamos bien. Si uno pregunta, si uno mira, el discurso permanente de que acá no hay un problema. Este no es un problema, por supuesto no es una prioridad, más allá de que esté en el discurso o la agenda de gobierno, de los distintos gobiernos.
hay una ilusión de que en realidad hemos alcanzado un nivel. Si las mujeres trabajan, ¿cuál sería el problema? Si las mujeres si hay una mujer presidenta, ¿cuál sería entonces el problema? ¿No? Y no se ve cuáles son las reales desigualdades, las reales dificultades que estamos encontrando hoy día para avanzar. No estamos en el momento en el que a las mujeres no se nos permitía salir o no nos hacen usar burka como en algunos países. No estamos en ese momento, por lo tanto es mucho más difícil, porque además el análisis que hay que hacer y el tipo de políticas que hay que aplicar además son mucho más sofisticados. Y ahí también pensando lo que plantea Patricia y la rapidez y este nuevo menú que ella sugiere, que uno pudiese mirarlo en distintos temas, no solo en el ámbito de lo que se vincula con el trabajo. Hoy día hay que repensar todas las formas de hacer las cosas, volviendo a lo que tú decías, Gabriel. Entonces sí, nos enfrentamos muchos desafíos que tienen que ver con cómo hacemos las cosas distintas, pero además en este ideario que pareciera que estamos bien, y que además de esta idea de que los jóvenes vienen cambiando, porque también es otra cosa que uno escucha, ¿no? Pero bueno, sabes que yo vivo y las generaciones más jóvenes son súper distintas. Y lo que nosotros hemos encontrado es que no es así. Las generaciones más jóvenes son distintas porque carretean juntos y sí salen hasta tarde, se toman los dos a la par. Pero cuando llega la hora de armar familia, rápidamente se ordena la cosa y volvemos a los temas de los roles de género, y a una les toca unas tareas y otros tienen otras tareas, y de una se esperan unas cosas y del otro se esperan otras cosas. Y volvemos a una mirada muy tradicional y a este paso bucólico que decía Patricia. Entonces tenemos la falta de voluntad política muy vinculada a esta ilusión de que en realidad estamos muy bien. Y aunque uno muestre las cifras una y otra vez, siempre pareciera que esto es como, ay, pero que le ponen, ¿no? Que lo único que pasa es la cosa que dijeron, ay, que le ponen color. Las mujeres que le ponen tanto color, y en realidad aquí hay temas urgentes que si no avanzamos, los 70 años para el ámbito laboral, y ni qué decir para otros temas como erradicar la violencia contra las mujeres, por ejemplo. Creo que ha quedado un interesante campo para formular preguntas. En ese sentido me gustaría saber si alguien desea formular. Les pediría por favor que se identificaran y después procedieran a formularla. ¿Quién está con los micrófonos? Daniel, ven por favor. Te convidamos uno de acá, ¿cierto? Me gusta que sea un modelo. Gracias, Daniel. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Gutiérrez, soy profesional de formación de la Academia Diplomática del segundo año. Y mi pregunta es particularmente para Patricia Roa respecto al ámbito de la mujer y lo laboral. Y desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que puede enfrentar hoy en día el recientemente creado Consejo Superior Laboral, que sabemos que tiene una cuota femenina? Un tercio. Exactamente, una cuota de género particularmente. ¿Y esto qué cambios podría representar para la mujer dentro de los ámbitos laborales? Es decir, ¿podría tener como mayor representación sus necesidades, sus condiciones, etcétera, para llevarlo particularmente a esta política? Muchas gracias. Muy bien. ¿Hacemos una ronda, te parece? Sí, ¿alguien? ¿Por qué no formulamos de inmediato? Al embajador Ollarse, por favor. Daniel. Y después atrás habían varias. ¿Había alguien atrás antes? ¿Sí? Yo vi un bracito rojo. Sí, un bracito rojo ya. Hola, buenas tardes. Me llamo Daniela Hansler. Esta es mi pregunta directa para Elizabeth. Respecto a estas variables, elementos que determinan esta baja participación, ¿se podría entender que dentro de las relaciones familiares está incluido todo el sistema legislativo y de seguridad como protección social? En el sentido de que viene ya en la inconsciencia de la relación de pareja e incluso en el empleador, el tema de que la mujer es más cara. Y el hecho de que la mujer sienta esto y que el hombre lo vea, desde el punto de vista de la legislación, del poder legislativo, el hecho de que, por ejemplo, la mujer tenga prenatal y postnatal y el hombre no lo tenga, y si el hombre lo tuviese, podría ser de que en ese sentido, si se instara que el Poder Legislativo hiciera más modificaciones a las leyes existentes
podríamos explicar de que se dejara este paradigma de que al ser la mujer más cara, sí había un cambio, y esta educación desde que somos niños y que nos van implementando con el miedo de la familia, de que la mujer se queda en la casa porque es más cara, desde que salimos de la universidad ya sentimos que somos más caras y podemos tener menos oportunidades en encontrar un puesto laboral. Ana María, espera un poquitito, que hay alguien ahí atrás. Después Ana María Portales, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Nicole Luz, soy profesional en formación liberal en la academia. Yo tengo una pregunta con respecto a que tengo la impresión de que cuando en Chile se implementan las políticas públicas que tienen relación con la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, se deja un poco de lado el tema de la niña, el rol que tiene la niña. Por ejemplo, lo que significa la educación de la niña para en términos de igualdad de género, porque es la propia niña que luego se va a convertir en mujer empoderada, conocedora de sus derechos y demandante de los mismos. Y por eso quisiera yo preguntar si Chile ha llevado a cabo una iniciativa en concreto con respecto a empoderar a las niñas en este caso. Eso, muchas gracias. Hola, mi nombre es Cecilia San Martín y quería hacer una pregunta a Elizabeth Guerrero. Se trata de algo que habría también señalarle para qué queremos participación en política, porque uno ve las agendas de las mujeres en política y no todas coinciden con un avance en el género. O sea, estos objetivos de 5, derechos reproductivos, derechos, o sea, no están contemplados derechos ajenos, a mí tienen una agenda absolutamente contraria a estos objetivos. Entonces, a mí me interesa saber si efectivamente queremos mujeres en política por cumplir con una estadística y tener números bonitos, o si es necesario que las mujeres que participan en política efectivamente estén conscientes del tema de la importancia. Mi nombre es Ana María Portales, soy de la Agencia de Cooperación. Yo quiero hacerle un comentario y pregunta a Gabriel, porque el tema que él planteó del concepto de igualdad, desigualdad, señalaste una frase que me quedó grabada, llegar a ser iguales. Yo diría, y hago una pregunta, me generó la reflexión, llegar a ser iguales en términos de disminuir las brechas o tener igualdad de oportunidades. Porque desde mi perspectiva, ser iguales no sé si es lo que se busca, sino que lo que se busca es tener igualdad de oportunidades. Y eso es lo que yo creo que genera también la brecha que existe de género, el retraso o la escasez de participación política de las mujeres, la desigualdad en el trabajo. Incluso mujeres que hemos llegado a tener cargos medianos también vivimos y sufrimos lo que es, digamos, la discriminación, los clubes de toy, siendo muy claros en esto. O sea, yo creo que eso existe. Entonces, yo no quiero llegar a ser igual, pero son. Yo creo que las mujeres lo que queremos es tener igualdad de oportunidades. Entonces, ahí yo te hago esa pregunta, Gabriel, porque revisaste esa frase muy claramente y a mí me quedó dando vuelta, porque eso es lo que queremos. O sea, es parte del debate que tú planteabas más conceptual al inicio, digamos, de este conversatorio. Gracias. Embajador. Muchas gracias, soy Pedro Yace. Quiero, en primer lugar, agradecer por la reflexión y hacerla en esta casa, porque eso, esto no se ha mencionado, pero eso muestra el interés que tiene la política exterior en llevar el tema de género. Y eso quiero hacer un comentario previo, a decir Patricia, porque me extrañaba que nos había tocado, nos había citado la profundidad del tema de los cambios culturales. Y yo creo que dos ideas que son centrales.
en la transversalización de las políticas públicas y de los cambios culturales, y aquí se mencionó los países árabes, lo que ha hecho el Consejo de Derechos Humanos. Las barreras que ha ido perteneciendo a la 1325 del Consejo de Seguridad, denominado grupo de países que utilizan la diversidad cultural para instalar de manera permanente barreras silenciosas. Ese es un tema que yo creo que me gustaría escuchar de ustedes cómo ven la universalidad versus la diversidad, cómo debe seguir trabajando el sistema multilateral en ello. Creo que han habido avances extraordinarios. No quiero alargar, pero creo que se necesitó la 1325, la paz y seguridad, todos los sectores, refugio, migración, el efecto particular en la mujer y la misma Agenda 2030. Entonces, a mí me gustaría escuchar algo de cómo ven ustedes, luego ha sido muy importante y la agencia especializada en la OIT, pero ustedes, tanto el PLUD como la OIT y las otras agencias, son parte de una visión integrada que son los 2030. ¿Y cómo se admiten eso para las políticas públicas? Ustedes lo están haciendo, las dos organizaciones. Pero creo que sería muy útil desde el punto de vista de formación y política exterior ver cómo perciben ustedes el futuro en la Agenda 2030, que es muy desconocido. Reitero, que es muy desconocido. La gente repite 2030, 2030, pero repiten OCDE y otros temas, pero lamentablemente uno los carga un poquito más y no se sabe mucho qué decir. Y eso para formar en política exterior de un país como Chile, participado institucional y culturalmente en los derechos de la mujer. Y estoy hablando de todos los derechos, derechos sociales y reproductivos, todos los derechos. Entonces creo que es muy importante escucharlo para que piensen ustedes como desde esa perspectiva. Muchas gracias. Un cortito, primero felicitar, no tenía millones de preguntas y comentarios, pero que me quedo con un tema que me sugirió la discusión de Javier, y una dimensión política propiamente tal, no la política pública, sino que la política es una acción de construcción y cambio, como una acción de constructo ideológico. Yo creo que la política de igualdad de oportunidades se refiere a la política pública, pero hoy día la instalación del concepto de igualdad de género es un concepto político. Y ahí entonces de cómo la política activa, los partidos políticos y esa construcción también tiene un lugar importante, así como la sociedad del mercado y el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Invirtamos el orden. Elizabeth, invirtamos el orden. Daniela, tu pregunta creo que me llamaba dos cosas, porque por un lado vinculaba a lo de Patricia respecto a esta imagen de que las mujeres son más caras, y sobre eso había una discusión y hay estudios que muestran que no es así, pero entiendo que lo que tú me planteabas tenía más que ver con cómo esta mirada, no necesariamente sobre si las mujeres o por qué las mujeres son más caras, sino que esta mirada respecto al rol de las mujeres afecta o no su participación en política. No sé si lo entendí bien, pero como sacándolo de lo laboral para llevarlo a los temas de... Claro, como ver si es posible ver desde el punto de vista del elemento de la familia, si se puede circunscribir en el ámbito laboral, o sea, como poder legislativo, protección social, porque me llama la atención que no esté como el ámbito legal como un elemento que puede ser limitante dentro de las 5 que nombré. Sí, lo que pasa es que, como te decía, entre las principales desafíos que nosotros fuimos identificando en el ámbito de la familia, lo que encontramos principalmente tenía que ver como con los arreglos, y sí con los roles atribuidos a cada uno, ¿no? y también con las relaciones de poder que se dan al interior de la familia, más que con su vinculación al mercado laboral o sus posibilidades o no de acceder o de generar ingresos, que estaría más vinculado a la barrera del financiamiento. En el ámbito de la familia lo que nosotros encontramos era lo que les señalaba respecto a un tema de negociación y de visión de quién tiene qué roles y quién puede decidir qué cosas. Por eso yo les planteaba que la negociación con la pareja es un tema tan crítico, porque hay una posición respecto de cuánto pesan las trayectorias, las decisiones de las mujeres tomadas como decisiones familiares respecto de las de los hombres tomadas también como decisiones
Y nosotros encontramos esto también en trayectorias laborales. Hicimos un estudio en el informe, a propósito del informe de desarrollo humano del 2010, hay una mirada a trayectorias de mujeres y hombres que estudiaron economía en la Católica. Es un estudio de caso bien interesante y muestra esto mismo, muestra que los puntos de quiebre en las decisiones de las carreras de las mujeres están dados por las negociaciones familiares. En qué momento como familia se decide si se van o no al exterior, y eso debe pasar también en carreras como las de ustedes, ¿no? Imagínense en un área de todo lo que es las relaciones exteriores, de decidir quién se va, quién acompaña qué, pero cuando uno se va con el trabajo, el otro o la otra acompaña, con qué beneficios, con qué posibilidades. Lo que nosotros hemos encontrado es que ahí es donde está la dificultad. El desafío respecto de cómo son percibidas las mujeres con cara o no los temas de protección social, yo creo que está más vinculada al ámbito laboral. Y sí hay una cuestión que me suena respecto a lo que tú señalaste sobre el pre y postnatal. Recordaba el caso de alguna diputada que fue con su hija a la Cámara, con su hija pequeña para amamantarla, y fue bastante cuestionada. Entonces, como por un lado se habla de la valoración de la maternidad, la importancia de la maternidad, y por otro lado se cuestiona cuando una mujer trata de compatibilizar ese rol que le es socialmente asignado con su función pública. Ahí tenemos una serie de desafíos respecto a los cuales trabajar. Respecto a la pregunta, no alcancé a escuchar tu nombre, pero el apellido es Rubio, que justo no se me fue, sí, Nicole. Que te preguntaba respecto a que las políticas públicas dejan de lado a las niñas, y si es que hay políticas específicas de empoderamiento de las niñas. Yo creo que depende en cada ámbito. En general, respecto a las niñas, un ámbito donde uno los puede ver más es el ámbito de educación, que tú hablabas precisamente de formación, y ahí hay cosas que se han estado haciendo, iniciativas que vienen no solo desde las iniciativas gubernamentales, sino que también desde otros ámbitos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con esta campaña Las Niñas Pueden, ¿no? Y esta lógica de pensar cómo, o la campaña del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género respecto de rompamos los estereotipos, y es decir, dejemos de mostrar un solo modelo de mujer, o de mostrar que las mujeres solo no pueden hacer determinadas cosas y los hombres solo pueden hacer determinadas cosas, y quebremos estos estereotipos y miremos y pensemos en que ambos podemos jugar distintos roles en la sociedad. Ha habido en otros temas es más difícil verlo, porque si hablamos, por ejemplo, en mi caso de participación política, claro, no hay una campaña, no estamos considerando específicamente a las niñas, más allá de lo que podamos trabajar con el Ministerio de Educación y pensar en impulsar algunas estrategias de formación cívica, que justo estamos empezando una campaña en ese sentido, a trabajarlo con distintos actores, ya que aquí está la Pamela a hacer algunas cosas también en esa línea. Pero hay instancias que lo trabajan más directamente, quizás es menos visible. También hay que mirar que los temas que aparecen como temas públicos, problemas públicos, por eso lo que mencionaba Gabriel, tienen mucho que ver con quienes los movilizan y los ponen en la agenda. Y en general los temas, ya lo hemos visto últimamente, que tienen que ver con niños y niñas, son temas mucho menos visibles, a menos que sucedan situaciones tremendas que lo hacen aparecer como problema público. Entonces las políticas que van en ese sentido son menos visibles, pero no es que no haya. Quizás no tantas dirigidas como quisiésemos a romper estereotipos o avanzar en este cambio cultural, pero hay algunas iniciativas bien interesantes que uno puede mirar. Cecilia, ¿para qué queremos participación de las mujeres en política? Es una muy buena pregunta. Nosotros siempre hablamos de dos cosas. Una, que podemos hablar de representación descriptiva y representación sustantiva. Y en ese sentido, lo primero que planteamos es que respecto a la representación descriptiva, nosotros en el PNUD, sí creemos que primero hay un tema de justicia. Somos la mitad de la población, lo justo es que estemos representados en igual proporción. Esa es como la primera aseveración. De ahí, por supuesto que el interés es que más mujeres puedan representar de mejor manera los intereses de las mujeres. El que sea una mujer efectivamente no asegura que lo represente, y eso lo vemos permanentemente en una serie de discusiones parlamentarias. Sí. Así como hay hombres que apoyan los intereses de las mujeres y hombres que no, hay mujeres que apoyan ciertos intereses y mujeres que no. Pero también hemos visto que cuando hay iniciativas que tienen que ver principalmente con los intereses de las mujeres, las que más apoyan son las mujeres. Hoy día en nuestro Parlamento son tan pocas que es muy visible si alguna no lo hace. Y que si varias sí lo hacen, tampoco es que logren generar una fuerza tal que logre mover la barrera, porque con un 15%, imagínense usted en una comisión, hay una mujer, pero justo toca que es la que no mueve los temas, estamos media perdidas por ese lado, pero sí esperaríamos que el que haya más mujeres
contribuya a que una mayor cantidad de ellas representen los intereses de las mujeres. Entendemos que no todas lo van a hacer, porque así también entendemos que cuando planteamos queremos que haya más mujeres, si de este lado va a haber 4 personas, que sean 2 mujeres como de este otro. Y esperemos que haya, y por eso es que nosotros en nuestro trabajo también apoyamos mucho la formación, el trabajo con mujeres. Y otra cosa es que hemos encontrado que muchas veces las mujeres que son resistentes a estos temas en unos inicios, igualmente con el tiempo van cambiando su mirada, no en todos los ámbitos. Ya lo vemos que, por ejemplo, en términos de derechos sexuales y reproductivos, es una de las grandes como quiebres ideológicos que podemos encontrar entre parlamentarios y parlamentarias. Pero hay otros ámbitos, por ejemplo, recuerdo la discusión de la ley de cuotas. Nosotros acabamos de aprobar el criterio de paridad hace un par de años y este año se va a implementar, pero hubo muchísimos proyectos de ley desde el 90 a la fecha respecto a las cuotas, que nunca habían podido salir, y respecto de ello había muchas mujeres también resistentes a ese proyecto que tenían un discurso fuerte y férreo de resistencia a las cuotas. Hoy día prácticamente todas, no todas, pero prácticamente todas esas mujeres, cuando tú hablas con ellas, te dicen hoy día que son conversas. Que yo recuerdo, porque tengo las grabaciones de Lili Pérez, por ejemplo, que en un principio se oponía, que hoy día está absolutamente de acuerdo, porque ella dice que yo lo viví, yo sé lo que es y lo importante que es. Hasta recientemente estuvimos con la diputada Nogueira en una actividad, ella se opuso al criterio de paridad y hoy día dice que en realidad considera que era algo necesario. Entonces, igual quiero decir que hay cambios de mentalidad, porque no por nacer mujeres nacemos con conciencia de emancipación, tal como tú lo mencionabas, ni que los hombres nazcan con una mirada machista, sino que acá tenemos un tema de socialización y hemos sido educados en la misma sociedad. Pero sí lo que muestran algunos estudios, no hay tantos como uno quisiera, que cuando hay más mujeres hay más posibilidades de representación de los intereses de las mujeres. Y respecto a la pregunta del embajador Ollarse, en una mirada general, yo creo que el rol del sistema multilateral es fundamental en mover la barrera, en poner temas. Voy a hablar un poco de la experiencia más institucional del PNUD, pero a nosotros muchas veces nos pasa en este país, y es distinto a lo que sucede con el PNUD en otros países. Nosotros, por ser este un país de ingreso medio alto, no somos un país donde el PNUD venga y ponga recursos y haga proyectos y haga las cosas que al PNUD se le ocurra, sino que nosotros tenemos un diálogo muy directo con el gobierno, tenemos una agenda que es conjunta, pero tenemos la posibilidad de mover la barrera y poniendo estos temas que a veces no están tan claramente y con tanta fuerza en la agenda, no digo el Ministerio de la Mujer, pero por ejemplo el medio ambiente, que tenemos una agenda importante de trabajo conjunto. Los distintos fondos van imponiendo ciertas normativas, van moviendo la barrera en estos temas. Hay llamados permanentes al Estado de Chile, por ejemplo, desde el Comité de la CEDAW, respecto a los temas de derechos sexuales y reproductivos, respecto a las normas que tienen que ver con el matrimonio y los regímenes patrimoniales, respecto de distintos ámbitos en los que no hemos logrado avanzar tanto. El sistema multilateral va avanzando, ya que afortunadamente tenemos un marco bastante robusto, tenemos una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tenemos una convención interamericana en términos de violencia, tenemos todas las convenios de la OIT. Entonces hay un marco normativo que nos rige como sistema de las Naciones Unidas, que rige a los países y que permite que vayamos moviendo un poquito esta barrera y de contribuir en los países y ayudar con esto que usted plantea respecto de del relativismo cultural, que también uno puede ver dentro de los países, ¿no? Con ciertos temas, cuando vamos a trabajar con ciertas comunidades y viene ahí, bueno, pero si siempre se ha hecho así, pero es que en realidad acá la cultura es así, en realidad las mujeres no hablan, no porque no las dejen, sino que porque a ellas no les gusta hablar, y luego vamos desentrañando la madeja y en realidad es que no las dejan, en realidad no es que no les guste hablar, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos una oportunidad bien importante de avanzar y que así ha sido, y por eso que el rol que además pueden jugar, sobre todo, y a mí me parece muy importante estar acá en la Academia Diplomática y con quienes van a hacer el trabajo exterior del país, es poder apoyar en mover esas barreras y en poner estos temas, y también tenemos que avanzar como país para poder decirlo en propiedad, ¿no? Porque difícilmente, por ejemplo, como Chile podemos ir a hablar de participación política afuera si somos de los peores países de la región, por ejemplo. Patricia. Sí, quisiera contestar lo del Consejo Superior. Ustedes saben que hay una nueva ley laboral para los derechos colectivos, la 20.940, que entró en vigencia el 1 de abril, y efectivamente esta ley tiene 4 normas que debieran apoyar la igualdad de género. Una de ellas es
que la conformación de este Consejo Superior es integrado tripartitamente, trabajadores, empleadores y gobierno, tenga un tercio de representantes mujeres. Creo que Elizabeth lo dijo súper bien, suponer de que por el solo hecho de ser mujer vamos a tener ahí a una adalid de los derechos de las mujeres en materia laboral es un supuesto falso. Sin embargo, también es cierto que cuando las organizaciones son mixtas, aun cuando esas integrantes, mujeres u hombres, no hayan tenido una formación, una cierta concientización, ya cambia el espacio y es más importante y relevante plantear los temas. Ahí hay una apuesta fundamental. Si este Consejo no logra abordar el problema de las mujeres trabajadoras, creo que tendrá un punto de partida cojo, ciego, no quiero hacerme adicta a ninguna discapacidad, pero lo que quiero decir es que con la miopía de no dar cuenta de lo que significan hoy día los desafíos en materia del trabajo. Así que esas tres jóvenes, mujeres, señoras, chiquillas, no sabemos quiénes van a ser, estarán todos nuestros ojos pendientes en ellas a ver si efectivamente pueden poner estos temas en agenda, y también los integrantes hombres. Yo creo firmemente en que esta es una causa de hombres y mujeres, y a lo mejor podemos tener entonces un consejo de 9 representantes que empujen la agenda de igualdad de género en materia laboral. Esa sería nuestra aspiración. Un segundo punto es que a propósito de algo de la pregunta sobre esto de si las mujeres somos más caras y todo, hay múltiple evidencia, usted no lo diga, decía un señor profesor Bandera, ¿qué decía? Sí, usted no lo diga, usted no lo repita, no se haga cargo, porque no hay evidencia alguna que lo sustente. Sin embargo, es el mito, y uno acompaña al mito para volverlo realidad. Recuerden solo, para la reflexión, porque ya estamos en la hora, las discusiones que se dieron en las casas para el censo sobre la pregunta ¿quién es el jefe de hogar? Una pregunta que tiene un interés meramente poblacional para encadenar quiénes son parientes de quiénes, no tiene ninguna importancia, pero como dice jefe de hogar, ¿quién es el jefe? No, señorita, mire, lo que pasa es que si bien soy yo la que trabaja, él está haciendo, yo no quiero, pero él es el jefe. Entonces, claro, no es exactamente que si ganamos lo mismo y todo, pero bueno, en la práctica el jefe, bueno, él no está, pero capaz que si se entera, bueno. Entonces, ¿qué reproduce eso? Entonces, yo encontré fantástico que ese domingo hubiese así como un mirarse. A mí me tocó una pareja censar y que la chica dijo que ella era la jefa y él bajó la mirada y yo apunté cuál voluntaria la voluntad de la expresión de los censados. Creo que esa es una discusión que habla del reto que tenemos, porque esa es una expresión práctica de las relaciones que tenemos al interior de la familia. Con respecto lo que decía Ana María, es porque si somos iguales en derechos es porque debemos tener las mismas oportunidades. Y yo creo que ahí efectivamente en las políticas públicas se ha puesto mucho acento en la igualdad de oportunidades y ha llegado un momento de convidar a la mesa mayor a la igualdad de derechos. Tenemos los mismos derechos. Y eso es un asunto que no siempre ha tenido la visibilidad para todas y para todos. Con respecto a las niñas, solo un dato, creo que es muy importante además, algo que mencionó Elizabeth, no solo tener una actitud activa y no confiar en que la mera juventud supone un cambio de mentalidad. Lo hemos visto en temas de violencia. Es decir, que hoy día tengamos que discutir si el femicidio se puede aplicar a relaciones de pololeo, está bien, me parece que el punto de vista jurídico es correcto, pero es súper triste. Porque eso es algo que, así como hoy día los padres no le pegan, es socialmente penado no pegar a los niños y todo, imagínense la violencia en gente y en parejas tan jóvenes. Yo creo que eso habla un poco de nuestra obligación de situar a las niñas. Quisiera decir además algo con respecto a, hoy día estamos hablando de empoderar a las mujeres. Eso pone muy nervioso, por lo menos a todas mis audiencias, porque ya los dirigentes sindicales o los dirigentes de empleadores aceptan, no reclaman, toman apunte, ya les parece razonable, el que hablemos de la igualdad de género, de la inclusión en la mujer en materia laboral. Pero esto del empoderamiento que supone tener poder, yo noto que hay como algo así como, ¿qué dijo? Y creo que efectivamente estamos en un punto en que la sociedad chilena tiene que discutir sus relaciones de poder.
Y todo lo que hemos avanzado no ha tocado eso exactamente. Y estamos ahí llegando a eso como cuando el dentista y uno le va a doler. Bueno, ahí, justo en ese momento, con el taladrito ahí, porque es un tema de poder. Y eso es lo que tenemos que discutir. Y está al fondo de todas las cosas. Todo el resto es cosmético. Aquí hay un asunto de poder que tenemos que resolver y por eso hablábamos de voluntad política. Y en relación a lo que decía el embajador, yo creo que efectivamente correr la barrera y ser un poco incómodo es nuestro rol. Y en eso yo creo que nosotros tenemos una tremenda obligación. Esta Agenda 2030 y el nuevo secretario general, que además es un político, nos ha dicho, bueno, es decir, o seguimos al ritmo del burócrata, porque también, es decir, la lentitud se reparte en condiciones iguales. Usted va a estar en su agencia, en su escritorio, con su programa y que lo va cumpliendo de a poco y sus donantes, los países prioritarios, o se va a poner las pilas y va a ser necesario, porque aquí en el fondo lo que está en cuestión es la vigencia, es decir, el logro de la civilización de haber acordado que todos tenemos derechos humanos, independientemente de dónde hayamos nacido, cuál sea nuestra condición, nuestro género, nuestro sexo, cualquier condición que le queramos agregar y descubramos en el futuro. Tenemos estos derechos humanos, las organizaciones, los organismos multilaterales y especialmente Naciones Unidas están amenazadas en su vigencia si efectivamente somos capaces de poner en primacía en un mundo que está cambiando, que por ejemplo al migrante no le reconoce exactamente los mismos derechos, y son discusiones que no hay que irse a Trump y el muro, ¿no? Es algo que uno podría ver en los diarios. Leí no sé si es como para reír o llorar, de que en Arabia Saudita los científicos que asesoran al gobierno decidieron de que las mujeres somos mamíferos, no seres humanos, pero por lo menos tenemos una categoría de derechos superior a los bienes corporales como la silla, los muebles, pero todavía no es ser humano. Entonces, lo que quiero decir es que estamos acostumbrados a esas caricaturas y podríamos reírnos de Arabia Saudita, pero hay un conjunto de cosas que están ocurriendo en casa. Entonces, esa vigencia plena de los derechos humanos que se tensionan frente al otro, y el otro hoy día es un migrante, el otro es una mujer, el otro es aquel que irrumpe y que tensiona a nuestra sociedad, yo creo que esa es la prueba que tiene estos organismos. Y no puedo terminar, aun cuando esté trabajando en Nueva York para estos propósitos, el que saludo que sea en esta academia dirigida por Juan Somavía, el que todos los alumnos estén hoy día convocándonos a aprender de género, me parece que es una señal súper positiva que nuestros futuros representantes en el servicio exterior tengan este tipo de debates, y honra la casa que dirige este chileno. Bien. Respecto a lo que señalé sobre la igualdad, a mí me parece que el debate del tema de la igualdad en Chile me parece que es desafiante. Entonces no es una categoría que justamente la aprovecharía este llamado de estas metas, de estos objetivos, a debatir sobre la igualdad. Y en este caso la igualdad de género. Entonces hay derechos que son iguales, tienen que ser iguales. El tema de las oportunidades, y ahí el concepto de equidad es mucho más fuerte. Creo que, por supuesto, pero no retornemos a la igualdad. Es un poco lo que dice Agustín Esquella. Es decir, partimos hablando de la desigualdad o de las faltas de oportunidades, pero nunca regresamos a discutir sobre la igualdad. Entonces, es una categoría que tiene fortaleza porque nos liga el ideario democrático. Entonces, y todo el fenómeno de cómo se construye poder y relaciones en la sociedad. Otro elemento al respecto diría que igualdad no es lo mismo que homogeneidad, homogenización, que es asfixiante. Digamos. Esa igualdad es asfixiante y sería la igualdad de las comunidades cerradas, las comunidades que no aceptan la diferencia o las particularidades. Entonces, esa igualdad de la comunidad que dice que nosotros lo hacemos así, no nos importan los demás, siendo antropólogo, es bastante, porque a uno lo educan en el fondo a aceptar esos cierres, esas clausuras. Pero también convivimos con otros, y más allá de lo que nosotros queremos, y por lo tanto los derechos humanos son un horizonte, digamos. Ahora, eso es conflictivo, y que justamente tenemos que escuchar también las posiciones distintas. Es decir, nosotros no estamos en un fenómeno masivo de reivindicación étnica o de revitalización étnica o de lo que le llaman los antropólogos etnogénesis, es decir, la creación de etnias, que también se da.
Pero efectivamente también puede ser una posibilidad de tener comunidades cerradas que se definen por sus propios valores y costumbres y hábitos, y todas las demás normas quedan fuera. Respecto a esta idea de la igualdad de género, hay otro punto que me parece importante, que es que los hombres no se transformen en el punto ciego de la igualdad de género. Es decir, de hecho hablamos pero no refiriéndonos directamente a los hombres. Como que están como telón de fondo. Entonces, y tal vez van a haber puntos de vista que son distintos a las mujeres, por lo mismo, lo que hemos estado hablando, por la misma cultura, la socialización, pero tienen que tener un espacio de expresión. Porque si no, estas metas no tienen estados intermedios. Entonces, si yo planteo el cambio sin estados de transición, bueno, tengo que estar dispuesto a los efectos no deseados, o digamos, efectos que no son los esperados, que pueden ser negativos. Entonces los estados intermedios, ¿cuáles son los estados intermedios que estamos pensando para la igualdad de género, donde los hombres estén incluidos en la agenda? Y el riesgo del punto ciego. Entonces los hombres, si la metáfora es que sea una sociedad del cuidado, eso lo escucha un hombre medio y lo va a entender como la feminización de la sociedad. O que me cuide. O que me cuide la señora y me trate bien. Entonces cuando... pero para pensar una agenda hay que discutir, y el discutir significa no bloquear las discusiones. ¿Te fijas? Porque si no es como que estuviéramos pisando campo minado. Es decir, esos sindicalistas que anotan, quizás qué piensan. ¿Te fijas? Entonces, y hay que abrir espacios de escucha, y tal vez vamos a escuchar cosas que no estamos tan de acuerdo. Los hombres son distintos al interior de la categoría hombre, las mujeres también son distintas. Entonces tenemos diferencias entre hombres y mujeres y a su vez al interior de los propios hombres. Y eso implica, para poder construir una agenda sustentable, es pensar en estados intermedios donde los hombres estén incluidos. Eso sería como mi intervención. Bueno, muchas gracias. La verdad que hemos repasado, hemos dado una vuelta enorme, amplia, en todo lo que... Yo creo que hemos ido un poco más allá de lo que inicialmente pensábamos, desde un punto de vista más restrictivo de que íbamos a hablar hoy día, y hemos llegado hasta a hablar de otras categorías, hemos ampliado, lo cual es un muy buen síntoma de una excelente presentación, y de manera tal que yo quiero agradecerle a los tres. Muchas gracias. ¿Ya? La entrega, la puesta en escena que nos han dado, y también quiero agradecer a las personas que hicieron las preguntas, porque también enriquecieron esta reunión. Buenas tardes a todos y cerremos con un aplauso.